Avicena, o Ibn Sina nació el 7 de agosto de 980 en Afsana. Se le envió a estudiar cálculo con un mercader. Tenía buena memoria y podía recitar todo el Corán. Cuando su padre fue nombrado funcionario, lo acompañó a Bujará, y allí estudió los saberes de la época, tales como física, matemáticas, filosofía lógica, y el Corán. Se convirtió en médico de la corte y consejero de temas científicos hasta la caída del reino samaní en 999. A los 20 años, escribió 10 volúmenes llamados El Tratado del Resultante y del Resultado y un estudio de las costumbres de la época conocido como La Inocencia y el Pecado. Con estos libros su fama como escritor, filósofo, médico y astrónomo se extendió por toda Persia. Tuvo una influencia de importancia capital, pues supone la presentación del pensamiento aristotélico ante los pensadores occidentales de la Edad Media. Avicena declaró haber leído en más de 40 ocasiones la metafísica sin llegar a entenderla del todo, pues no expone el origen de las cosas como obra de un creador bondadoso. Colocó a la razón por encima de todo ser y explicó que con esto se nos llama a buscar la perfección. Tuvo una gran influencia en pensadores posteriores de la talla de Tomás de Aquino, Buenaventura de Fidanza o Duns Scoto. También planteó mucho antes que Descartes un pensamiento similar al de este, el conocimiento indudable de la propia existencia. Uno de sus textos más famosos es el Canon de Medicina, también conocido como Canon de Avicena. Es una enciclopedia médica de 14 volúmenes escrita alrededor del año 1020. Se basa en una combinación de su propia experiencia personal, de medicina islámica medieval, de los escritos de Galeno, Suruta y Charaka, así como de la antigua medicina persa y árabe. Durante una expedición a Hamadán, en el actual Irán, el filósofo sufrió una crisis intestinal grave, que padecía desde hacía tiempo y que contrajo, según dijeron, por exceso de trabajo y de placer. Intentó curarse solo pero su remedio le fue fatal. Murió a los 56 años en el mes de junio de 1037, tras haber llevado una vida muy ajetreada y llena de vicisitudes, agotado por el exceso de trabajo. Hipatia. Nació en Alejandría, capital de la diócesis romana de Egipto. Se educó en un ambiente académico y culto, dominado por la escuela neoplatónica alejandrina, y aprendió matemáticas y astronomía de su padre, quien además le transmitió su pasión por la búsqueda de lo desconocido. Hipatia aprendió también sobre la historia de las diferentes religiones que se conocían en aquel entonces, sobre oratoria, sobre el pensamiento de los filósofos y sobre los principios de la enseñanza. Viajó a Atenas y a Roma, siempre con el mismo afán de aprender y de enseñar. La casa de Hipatia se convirtió en un centro de instrucción donde acudían estudiantes de numerosos lugares del mundo romano, atraídos por su fama. Alumnos. Sinesio de Cirene, perteneciente a una familia rica y poderosa, que mantuvo una gran amistad con su maestra. El hermano menor de Sinesio, su tío Alejandro. Herculiano, del que fue gran amigo, y al que consideraba el mejor de los hombres. Olimpio, un rico terrateniente de Seleucia Pieria. Isión. Esiquio de Alejandría, gramático y gobernador de Libia Superior, y su hermano Eutropio. El sofista Atanasio, Gayo, pariente de Sinesio. El gramático Teodosio. El sacerdote Teotecno. Además del futuro prefecto imperial de Egipto, Orestes. En el año de 415, se inició una persecución contra todos los académicos del museo y se les daba la opción de convertirse a la nueva fe o morir. Esto implicaba rechazar todo el conocimiento que tanto trabajo les había costado alcanzar. Hipatia se negó a hacerlo y se mantuvo firme a sus convicciones, por lo que fue acusada de conspirar contra Ciril, líder cristiano de Alejandría. Unos días después, un grupo enardecido de fanáticos religiosos interceptó el transporte en el que se dirigía a trabajar, la arrancaron de este y con filos de conchas marinas le fueron arrancando la piel hasta que ella por el dolor y desangrada murió. En una época en que eran verdaderas excepciones las mujeres que tenían acceso al conocimiento, Hipatia no solo pudo alcanzarlo, sino que además pudo alcanzar renombre y ser respetada por ello en los círculos más altos de la intelectualidad. Michelangelo Buonarroti. Conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Fue el primer artista occidental del que se publicaron 2 biografías en vida. Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. La escultura,
era su predilecta y la primera a la que se dedicó, la pintura, que se concretó en una obra excepcional, y ya en sus últimos años, realizó proyectos arquitectónicos. Nació el 6 de marzo de 1475, en Caprese, una villa de la Toscana cerca de Arezzo. Desde muy joven manifestó sus dotes artísticas para la escultura, disciplina en la cual empezó a sobresalir. El David, obra cumbre de la escultura, de una gran complejidad por la escasa anchura de la pieza de mármol, que fue colocado delante del Palacio del Ayuntamiento de Florencia y se convirtió en la expresión de los supremos ideales cívicos del Renacimiento. En mayo de 1508, aceptó dirigir la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, cuyos frescos concluyó 4 años más tarde, después de un trabajo solitario y tenaz. Miguel Ángel formó parte del gobierno de la nueva República Florentina, de la cual fue nombrado gobernador y procurador general de la fabricación y fortificación de las murallas, y participó en la defensa de la ciudad asediada por las tropas papales. Hasta 1550 fue haciendo obras para la tumba de Julio y los frescos de la Capilla Paulina. Durante los últimos 20 años de su vida, Miguel Ángel se dedicó sobre todo a trabajos de arquitectura, dirigió las obras de la Biblioteca Laurenciana de Florencia y, en Roma, la remodelación de la Plaza del Capitolio, la Capilla Sforza de Santa María Mayor, la finalización del Palacio Farnese y, sobre todo, la finalización de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Murió en Roma en 1564, antes de ver acabada su obra, a la edad de 88 años, acompañado por su secretario y por su fiel amigo. Había dejado escrito que deseaba ser enterrado en Florencia. Hizo testamento en presencia de su médico, dejando su alma en manos de Dios, su cuerpo a la tierra y sus bienes a los familiares más próximos. Maria Sklodowska-Curie. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Zarato de Polonia. Fue una científica polaca nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Estudió clandestinamente en la Universidad Flotante de Varsovia. Compartió el Premio Nobel de Física de 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel. Años después, ganó en solitario el Premio Nobel de Química de 1911. Nombró el primer elemento químico que descubrió, el polonio, como su país de origen. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radiactividad, técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de 2 elementos, el polonio y el radio. Durante la Primera Guerra Mundial creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Murió en 1934 a los 66 años, en el Sanatorio San Felimonte en Passy, por una anemia plástica causada por la exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio que guardaba en los bolsillos en el trabajo y en la construcción de las unidades móviles de rayos X de la Primera Guerra Mundial. Los efectos nocivos de la radiación ionizante no se conocían en ese momento y los experimentos se realizaban sin las medidas de seguridad pertinentes. Trabajando durante un año en Polonia con la ilusión de que conseguiría un puesto académico de su especialidad científica en su país natal, pero en la Universidad Jagiellónica de Cracovia denegó su contratación porque era mujer. Debido a la contaminación radiactiva, sus documentos de la década de 1890 se consideran demasiado peligrosos de manipular, incluso su libro de cocina es altamente radiactivo. Sus trabajos se guardan en cajas forradas con plomo. El resultado del trabajo de los Curie fue una época de transformaciones. La radiactividad del radio era tan grande que no podía ser ignorada. Parecía contradecir el principio de la conservación de la energía y, por tanto, obligó a un replanteamiento de los fundamentos de la física. Sigamos, para más publicaciones dale like, suscríbete y síguenos con la campanita.